Buenos días, soy Vanessa Vallejo y este es el podcast del Pan Am Post. Racista, homofóbico, antisemita, seguidor de Hitler y violador de los derechos humanos son solo algunas de las cosas que se pueden decir de Salvador Allende, pero muy pocos se mencionan. Hace una semana hicimos un podcast sobre este socialista chileno que llegó a la presidencia, nos ha ido muy bien, se ha vuelto viral el podcast y bueno, por eso hoy he decidido continuar con el tema. Hoy tengo como invitado a Sebastián Izquierdo, él es chileno y creador del portal Capitalismo Revolucionario. Con él estaremos conversando sobre el contexto en el que Allende llega al poder, sobre las sistemáticas violaciones a los derechos humanos durante su mandato y sobre la situación en la que queda Chile después de sus 3 años de gobierno, que por cierto es muy parecida a la que vive hoy Venezuela. Sebastián, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Buenos días, Vanessa, ¿cómo estás? Bueno, Sebastián, pues nuestra idea hoy es hablar de Salvador Allende, pero yo quisiera empezar preguntándote porque, como para hacer un contexto acá de las cosas, ¿cuál es la opinión que tú crees que hay en Chile generalizada sobre Salvador Allende? Sobre todo, ¿cuál es la opinión que tiene la izquierda y toda esta gente o socialdemocracia que, digamos, tiene afectos con Allende? ¿Cuál es el mito que se ha construido alrededor de Salvador Allende en Chile? Bueno, Allende es una figura que divide mucho. De hecho, hace unos días nomás le quitaron su trabajo al cónsul chileno en una ciudad de Australia, se me acaba, Melbourne, por haber dicho que Allende era una figura compleja de la historia de Chile y el gobierno de izquierda lo echó. Entonces, como te das cuenta, por ese tipo de eventos es una figura muy complicada. En realidad Chile sigue estando dividido por el conflicto Allende-Pinochet. Al menos el 40 y 45% de la población se identifica más con Pinochet, aunque en gran parte de ellos reniegan de Pinochet por lo que fueron los abusos, pero también rechazan a Allende y aceptan, ¿no es cierto?, las políticas económicas que se llevaron a cabo durante el proceso de reorganización nacional. Pero la visión hegemónica, es decir, la que logra conquistar los medios de comunicación, la que logra, ¿no es cierto?, conquistar el relato político, es la de la izquierda, que plantea a Allende como un demócrata, a ultranza, defensor de la voluntad de las mayorías, etcétera. Ahora bien, en Chile, si tú te das cuenta, hay un cambio generacional importante, porque hace unos 5 o 6 años, más, en el año 2010, 7 años, Allende sacó el premio al personaje más importante de la historia de Chile, con una votación de los jóvenes del cuarto medio, del último año de enseñanza superior, o sea, media en Chile, y del último año de secundaria, como se diría en otros países. Y hoy en día resulta que las últimas sondeos a través de lo que es la Big Data en Internet dicen que el pinochetismo está creciendo, mucho lo relacionan con el tema de lo que está pasando en Venezuela, que muchos están dándose cuenta que lo que sus papás contaban, que había sido el periodo de Allende, no era un mito. Muchos chilenos habían crecido con profesores de izquierda que les decían, no, eso es un mito, Allende era un gobierno muy bueno, estaba todo bien, hasta que llegaron los militares enojados porque mandados por los empresarios y por la CIA. Pero resulta que estos jóvenes que crecieron con ese relato y que por lo general crecieron adorando la figura de Allende por sus profesores de izquierda, sus papás les decían, no, en realidad había hambre y había colas y había mucha crisis, muchos problemas económicos, mucha violencia política, y estos chicos no creían, porque le creían más a los profesores, pero resulta que ahora, viendo lo que está pasando en Venezuela, ha estado creciendo una visión crítica del régimen de Allende de forma sostenida los últimos 2 o 3 años. Así que hay un acentuamiento de la polarización respecto a ese tema en nuestro país. Ok, Sebastián, empecemos por el principio, preguntarte un poco cómo fueron esas elecciones de 1970, qué estaba pasando en ese momento, porque también se cree mucho que a Allende lo querían mucho, es decir, no sé, tú me contestarás qué tal es, pero es decir, Allende ya había participado en otras elecciones, le había ido muy mal, había perdido varias veces, la votación en esa fue una votación bastante pobre. ¿Qué estaba pasando en ese momento en 1970? ¿Cuál es el clima en el que llega Salvador Allende al poder? Es que yo creo que para entender todo ese proceso hay que partir entendiendo el quiebre fundamental de Chile. Chile fue, como lo fue también en los 90 y en la década del 2000, también desde los años 30 del siglo XIX,
hasta el 1891 fue también ejemplo para todo el continente, era el país más rico, el que más crecía y el que mejor le iba, junto con Argentina, pero considerando el tamaño y todo, era en términos per cápita, digamos, era el más potente, ganó 4 guerras importantes, y teniendo crecimiento económico constante, le iba bien, había orden, había una política estable, democracia y no había inflación. Durante el 1891 se genera la guerra civil porque Balmaceda, que es una figura política muy similar a Allende, quería nacionalizar a toda costa la industria del salitre, y muchos estos congresistas eran accionistas de salitre, así que le montan guerra civil con la Armada vence al ejército y se monta una república parlamentaria que deteriora completamente la institucionalidad de Chile, porque ellos comienzan a... son estos empresarios que además son normalmente empresarios, gente no, ni siquiera son empresarios, son terratenientes, no digamos que son empresarios, digamos que son gente que viene de origen noble, que viene de origen terrateniente, de origen español, colonizador, que al estar tomado completamente el Estado por parte del Parlamento, que son ellos mismos, comienzan a jugar con la inflación, a jugar con la economía para hacerse ricos ellos, ¿no es cierto? Y empiezan a destruir el liberalismo económico que habíamos tenido durante casi todo el siglo XIX. Entonces, con esa destrucción del liberalismo económico se genera una pobreza tremenda, hay muchos abusos, a los trabajadores se les pagaba con fichas en lugar de dinero, no podían ahorrar. Y en esas situaciones se viene el siguiente quiebre importante, ¿no es cierto?, que es el que explica Allende. Y el quiebre que explica Allende es el quiebre que se da en los años 20, donde el país se lo comienzan a disputar los grupos fascistas con los grupos marxistas radicales. Se dan una dictadura socialista primero, que duró 100 días, después vino una dictadura fascista de Carlos Ibáñez del Campo, después vino un remedio de democracia con mucha violencia política callejera. La violencia política callejera empieza más o menos en 1925, un poco antes, la constante, porque habíamos tenido unas matanzas antes, como la de Santa María de Iquique en 1905, pero viene la violencia política constante, se vuelve una cuestión rutinaria en Chile, algo normal, algo cotidiano, en 1925, un poco antes, y para terminar en 1978, es decir, 5 años después del golpe, del pronunciamiento, golpe militar, o como le llamen, ¿no es cierto? Entonces, todo ese periodo de Chile es un periodo marcado por la violencia política, con al menos 6 intentos de golpe de Estado, 3 golpes de Estado que funcionaron, un péndulo que iba desde el corporativismo fascistoide hacia el socialismo marxista, y que en un momento dado, bueno, viene Allende, que es como la culminación, ¿no es cierto?, de este péndulo que estaba girando. Entonces, si te digo, o sea, el año 68, es decir, 2 años antes de que Allende saliera, ya había habido un intento de golpe de Estado, que fue el Tacnazo, que no resultó, pero o sea, habían habido masacres también de lado y lado, la masacre del Seguro Obrero, donde la derecha conservadora asesinó a una enorme cantidad, no me acuerdo si fueron 50 y tantos o 30 y tantos jóvenes nazis en el edificio del Seguro Obrero frente al Palacio de la Moneda en Chile en el año 1938. Todo este tipo de episodios venían sucediendo, no es como que Allende llega, porque hay 2 mitos. Hay un mito de la izquierda, que es que todo estaba bien hasta Pinochet, y hay un mito de la derecha, que es que todo estaba bien hasta Allende. Y la verdad es que todo empezó a estar mal con Balmaceda, es decir, como 100 años antes. Esa es la verdad. Y al final el proceso de Allende no es más que el pic o la culminación, la exacerbación de un proceso que ya venía dándose por un montón de tiempo. Ok. Sebastián, y Allende saca un 36% de los votos, y no iba a ser ratificado por el Congreso en primera instancia, pero hubo un episodio de violencia política nuevamente, porque para evitar que Allende fuera ratificado por el Congreso, un comando nazi secuestra al militar Schneider, al general Schneider, que era un general neutral, que decía que el ejército no tenía que meterse en temas políticos, y era el que había logrado que hubiera cierta democracia mala, porque con violencia callejera constante y con políticas polarizadas es difícil que hubiera una democracia de verdad, pero por lo menos no estaban los militares metiéndose. Entonces esto le molestaba mucho a ciertos grupos nazistas, que secuestran al general Schneider, y en el intento de secuestro del general Schneider lo terminan asesinando, porque el chofer saca la pistola y se comienza un tiroteo en el que matan al general Schneider. Y con la muerte del general Schneider, la democracia cristiana comienza a temer que la extrema derecha más nacionalista, que había sido hasta hace
unos pocos años parte de su militancia, que había habido una separación entre los que quisieron seguir el socialcristianismo y los que habían ahí, que eran elementos del mundo nacionalista, realizaran, ¿no es cierto?, un intento de golpe de Estado, otro más, porque había habido uno, como te decía, 2 años antes nomás. Entonces la democracia cristiana decide apoyar a Allende para hacer coalición con la izquierda y, por comillas, proteger la democracia, lo cual fue peor todavía. Sebastián, a Allende se lo ha acusado de muchas cosas, se lo ha acusado de racista, homofóbico, antisemita, violaciones a los derechos humanos. ¿Qué de estas cosas son ciertas? ¿Cuáles son falsas? A ver, yo no sé si se puede decir lo mismo de Maduro, porque la figura de Maduro y la figura de Allende son muy similares en muchos aspectos, en términos de la praxis política. Allende, bueno, era expropiase, ir a tomar las cosas, los comandos del partido, los colectivos que se llaman hoy en día en Venezuela. En esa época acá en Chile era el MIP, el MIR, el GAP, el MAPU. Tomaban las fábricas, tomaban los campos, mataban a la gente, violaban a las mujeres, y todo esto obviamente comandado, no comandado de forma directa y militar, sino comandado armado desde los partidos de gobierno. Allende aprendió mucho de los nazis, porque Allende fue muy cercano al nazismo. Durante la época del pacto Ribbentrop-Molotov, Allende era como buen socialista y era ministro en esa época, creo que no estoy casi seguro que de salud, no, pero era ministro en esa época. Él estaba muy cercano al tema de la Alemania nazi. Su tesis doctoral tenía que ver con el tema de la eugenesia, con el tema de que a los delincuentes, a los homosexuales, había que esterilizarlos y evitar que tuvieran hijos y abortarlos. Si había dejado alguna embarazada había que abortarla, ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, para mejorar las condiciones genéticas de Chile. Esa era una de sus posturas originales. Y si uno estudia sus discursos, estudia discursos de Allende, incluso puede encontrar un paralelo entre ciertas frases hechas que nacen. Yo creo que, no sé si las habrá creado Hitler, pero el primer político famoso en usarlas es Hitler, y después pasan por Allende y hoy en día incluso se la escuchan a Donald Trump. Entonces era un populista que con muy buena oratoria, que había estudiado muy bien los discursos de los populistas previos, al igual que Trump y que Hitler, y que tenía una capacidad. Yo no estoy contra Trump a todo esto, pero digo que hay una similitud en temas de ciertas frases creadas que son muy románticas, que son muy emocionales, y que estos 3 personajes usaban. Allende tiene un romance con los nazis hasta el fin del pacto Ribbentrop-Molotov, que acaba con su amor por los nazis, y él ingresa en ese momento en la KGB, el año 71, 72, él ingresa, o sea, 41, 42, él ingresa a ser agente de la KGB, y hasta donde tengo entendido no dejó de ser agente de la KGB hasta 1972, ya cuando era presidente dejó de recibir su salario por parte del gobierno soviético como agente secreto. Y de los derechos, de las violaciones a los derechos humanos, ¿qué podemos decir? Porque de eso la verdad es que muy poco se habla. A mí me aterra que cuando tú le cuentes, en una charla normal le dices a la gente, bueno, y las violaciones a los derechos humanos y todas las cosas terribles que sucedían cuando Allende en Chile, y la gente parece que de eso no se habla, ¿no? No, eso no se cuenta mucho, pero a ver, están los videos y están los documentos de que de hecho, voy a poner un caso que es súper paradójico. Cuando un grupo de homosexuales y transvestis chilenos el año 72 marchó por Frente de la Moneda pidiendo que se despenalizara su condición sexual, porque en Chile era criminal ser gay. Allende mandó a los colectivos del MIR y del MAPU, que eran sus colectivos, eran su policía política, ni siquiera su policía política, digamos que eran sus SA, eran sus tropas de asalto, de choque en la calle, a golpearlos, y terminaron los pobres homosexuales en el hospital en ese momento. Pero tú crees que podemos decir que Allende, ¿tú crees que ese fue un hecho de simplemente, bueno, están protestando, entonces golpeémoslo y saquémoslo, o tú sí crees que se puede decir que Allende era homofóbico? Yo no sé si homofóbico, pero yo creo que en ese momento y en esa circunstancia, porque yo no sé cuál habría sido la motivación para eso, pero en ese momento, en esas circunstancias, cualquier protesta en contra del régimen era atendida con violencia física por parte de las personas que eran partidarias del régimen y de forma organizada y armada. En una protesta en el centro de Santiago hubieron 4 muertos porque pasaron los camiones de las municipalidades con los camiones de la basura
en lugar de llevar, ¿no es cierto?, la basura, llevaban a los colectivos del MIR con ametralladoras y se pusieron a disparar a la gente. Esos son tipos de cosas que sucedieron cuando fue la marcha de las mujeres, la marcha de las cacerolas, que fue por hambre, ¿no es cierto? Salieron a marchar todas las mujeres por hambre y llenaron la Alameda, y desde el Cerro Santa Lucía bajaron la gente del MIR corriendo y tirando papas, patatas, ¿no es cierto? No sé cómo le dicen en Colombia, papas, sí, papas. Llenas de gilets, llenas de hojas de afeitar por dentro, y las tiraban al suelo, y cuando se rompían las hojas de afeitar salían y le cortaban la cara a las mujeres. Ese tipo de cosas sucedieron, o sea, violaciones a los derechos humanos habían de forma sistemática, pero no de una forma sistemática que podamos decir que venía de parte de empleados del Estado, como policías, militares, sino de las fuerzas de choque. Pero esas fuerzas de choque no son mandadas por el Estado. Eran mandadas por los partidos de gobierno. No entiendo. Por los partidos que estaban gobernando en ese momento, pero no por el Estado mismo, no estaban, por decirlo de alguna manera, formalmente contratados en algún ministerio o en alguna fuerza pública o algo por el estilo. Y esa es la diferencia que siempre se hace. Por eso la izquierda dice que no hubo violaciones a los derechos humanos, porque la izquierda en Chile tiene un discurso en el que las únicas violaciones a los derechos humanos son las que hacen agentes contratados formalmente por un Estado. Claro, no están contratados formalmente, pero se sabe que vienen y que están al servicio del Estado, ¿no? Claramente. Lo otro que también hay que puntualizar, Allende, los militares chilenos que torturaron a izquierdistas durante el régimen de Pinochet no fueron entrenados en temas de tortura durante el régimen de Pinochet, sino que fueron entrenados en la Escuela de las Américas en Panamá durante los gobiernos de Alessandri, que era un presidente de centro derecha, muy del estilo de Piñera, durante el gobierno de Frei Montalva, que era un social cristiano, demócrata cristiano, y durante el gobierno de Allende también mandaban a los oficiales a aprender a torturar y a aprender a hacer todo este tipo de atrocidades, y yo creo que, claro, el gobierno de Allende no lo mandaba con la intención de que torturaran gente de izquierda, sino que, por el contrario, gente de derecha. Pero o sea, los militares que torturaron gente entre el año 73 y el año 78, que es el periodo más fuerte, ¿no es cierto?, el periodo más fuerte del proceso de reorganización nacional, ellos fueron entrenados durante tiempos de Allende, Frei Montalva y Alessandri para realizar ese tipo de acciones. Quien pagó que se les enseñara para hacer ese tipo de tortura no fue Pinochet, fue Allende, fue Frei Montalva y fue Alessandri en su gobierno. Sebastián, ya para terminar quisiera preguntarte por la situación económica, cómo vivía la gente en ese momento durante los 3 años de gobierno de Allende. ¿Cuál fue la situación económica en el 73 cuando llega Pinochet al poder? ¿En qué estaban? Había una inflación del 1000%, que es el pic que se alcanzó el 73 con Allende, pero la inflación venía desde la guerra civil del 91, de 1891, digo, la inflación no paró nunca. La inflación era una herramienta política tanto de los grupos de extrema izquierda como de extrema derecha para financiarse, hacían mucha corrupción con eso, y la inflación fue subiendo. Frei Montalva la deja como en un 100%, una cosa así, y ya Allende la sube al 1000%. La escasez y el desabastecimiento generalizado total, igual como lo que se ve hoy en día en Venezuela, y la destrucción totalmente de la estructura productiva, porque como se estaban tomando las fábricas y se estaban tomando los campos, no se producía ningún tipo de alimentos ni manufactura de ninguna clase. Bueno, Sebastián, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros. Bueno, muchas gracias a ti, Vanessa. Espero que hayan disfrutado esta entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales para escuchar todos nuestros podcasts. Nos vemos en un próximo Pan Am Podcast.